Cuando el encubrimiento institucional busca callar a las víctimas de abuso. Victoria tenía 17 años. Era de esas edades donde aún fingías entender las reglas del mundo adulto, aunque algo en el pecho te advirtiera que todo era más frágil de lo que parecía. Caminaba por los pasillos del colegio en un pueblo cerca de Bogotá con su bata de prácticas arrugada, intentando memorizar los síntomas de la diabetes para el examen de salud comunitaria. A su lado, Catalina mordisqueaba una uña pintada de violeta. Su pequeña rebelión contra el uniforme impecable mientras repasaban juntas las preguntas para la visita al centro de salud. Los miércoles eran distintos. Salían temprano del aula con sus carpetas de color azul, sintiéndose profesionales con sus batas blancas. Aquel día hacía un sol tibio que contrastaba con el frío metálico de los pupitres. «Tu delineador está corrido», le advirtió Victoria a su amiga, señalándole el borde del ojo izquierdo. Catalina se rió con esa risa ahogada que siempre usaba en clase. «Soñé que nos perdíamos en el laberinto de maíz de mi abuelo. Desperté sudando del miedo, pero ya pasó». Caminaron despacio hacia la salida principal, calculando los 20 minutos de ventaja que tenían antes de la hora de ingreso al centro médico. Fue entonces cuando los vieron, 4 figuras conocidas recortadas contra la luz del patio. El profesor de biología con su eterna chaqueta de franela, el de informática que siempre olía a café barato, el de educación física con su silbato colgando del cuello como un arma. Y un cuarto hombre joven de rostro desconocido, que balanceaba unas llaves de auto en la mano. «Justo las que necesitábamos», dijo el profe de biología con una sonrisa retorcida. Victoria sintió el peso de la carpeta contra su pecho como una coraza improvisada. «Hay un nuevo centro de atención cerca del mercado. Queremos su opinión antes de enviar a todo el grupo». Catalina frunció el ceño. «¿La licenciada Silvia lo aprobó?». Su voz sonó más firme de lo habitual. El profesor de informática se ajustó los lentes. «Claro, nos pidió específicamente a ustedes. Son las más responsables del curso». El auto era un sedán gris con asientos de cuero agrietado. El desconocido manejaba en silencio mientras los profesores hablaban de logísticas y protocolos sanitarios. Victoria se aferró al borde de la ventana, observando cómo el paisaje urbano se diluía en caminos de tierra. El aire acondicionado olía a tabaco viejo y mentolado. «Tomen, hace calor», ofreció el de educación física alargando una botella de plástico sin etiqueta. El líquido amarino brilló bajo el sol de la tarde. Catalina dudó, pero ante la mirada expectante de los hombres, dio un sorbo corto. Victoria hizo lo mismo, el sabor dulzón le quemó la garganta, disimulando náuseas con una mueca que pretendía ser sonrisa. «¿A dónde?», comenzó a preguntar Victoria cuando el mundo empezó a desdibujarse. Las risas de los profesores sonaban como ecos submarinos. Catalina se inclinó hacia ella, sus dedos helados buscando los suyos en el asiento trasero. «Vic», murmuró, pero las palabras se deshacían antes de llegar al aire. La casa apareció como un espectro entre los árboles, paredes descascaradas, ventanas opacas, un perro encadenado que ladraba hacia la nada. Victoria intentó contar los escalones de la entrada 7, tal vez 8, pero sus piernas no respondían. El desconocido las guió con manos que pretendían ser amables. «Relájense, esto es parte de la formación profesional», dijo alguien, mientras una cortina pesada caía tras ellas, ahogando la luz de la tarde. En el sofá manchado, bajo la mirada de un ventilador que giraba como pájaro herido, Victoria comprendió 3 cosas. El reloj de pared no tenía manecillas, la música de reggaetón sonaba demasiado alta para un centro médico. Y la botella de whisky que circulaba entre los hombres no era para celebrar su responsabilidad académica. Catalina se desplomó contra su hombro, el delineador corriéndose en un hilo negro hacia la mejilla. «Confía», susurró el profesor de biología acercándose con vasos de plástico. La palabra resonó como un disparo en el silencio súbito. Victoria quiso gritar, correr, vomitar el líquido espeso que le quemaba las venas, pero su cuerpo ya no era suyo. Solo atinó a apretar la mano de Catalina con fuerzas que no sabía tener, mientras la oscuridad las envolvía en una manta áspera de químicos y mentiras. El mensaje de auxilio flotó en el aire. Catalina y yo nos aferramos la una a la otra en el sofá desgastado, mientras la música de reggaetón seguía latiendo como un segundo corazón podrido. Los hombres entraban y salían de la habitación, riéndose entre dientes, pasándose la botella de whisky como si fuéramos invisibles. El olor a tabaco rancio se mezclaba con el sudor frío que me corría por la espalda. «¿Crees que alguien vendrá?», susurró Catalina, su voz tan quebrada que apenas la reconocí. No supe qué responder. Mis dedos trazaron círculos en su mano, un código secreto que inventamos en tercer curso para pasar mensajes en clase.
ISTAMOSJUNTAS. Ella apretó mi palma en respuesta. El profesor de biología volvió a entrar, arrastrando los pies sobre la alfombra manchada. Traía vasos de plástico con un líquido turbio. «Beban, se van a deshidratar», dijo, con esa sonrisa que ya no pretendía ser amable. Catalina negó con la cabeza. Yo intenté apartar el vaso, pero sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. «Y no me hagan enojar», murmuró, y en sus ojos vi el reflejo de algo que no había notado antes: miedo. Ellos también tenían miedo. Bebí. El sabor ácido me quemó la garganta, pero esta vez no me dejé ahogar. Escupí el líquido sobre su camisa. Él retrocedió, maldiciendo, y Catalina soltó una risa corta, aguda, como el sonido de un vidrio rompiéndose. «Eres una loca de mierda», gritó, levantando la mano. El golpe nunca llegó. Afuera, un claxon retumbó. 2 veces, largo y desesperado. Los hombres se miraron. El de la cadena plateada corrió hacia la ventana, descorrió la cortina con un gesto brusco. «Es la policía», rugió. El caos estalló como un vaso contra el piso. Botellas que caían, maldiciones, pasos apresurados. Alguien me empujó al suelo. Catalina gritó mi nombre, pero ya no estaba a su lado. Por aquí, escuché que decía el de educación física, abriendo una puerta trasera que daba a un patio lleno de maleza. Los vi correr, sus siluetas recortadas contra la luz del atardecer. Quise levantarme, pero mis piernas aún no respondían. Catalina gateó hasta mí, su delineador convertido en ríos negros bajo los ojos. «Tenemos que salir», jadeó, arrastrándome hacia la entrada principal. La puerta estaba abierta. El aire fresco nos golpeó la cara como un bofetón de realidad. Afuera, un patrullero estacionado torpemente, con las luces apagadas. Un policía joven bajó del vehículo, ajustándose el cinturón con gesto dubitativo. «¿Quién envió el mensaje?», preguntó, mirándonos de arriba abajo, nuestras batas blancas arrugadas, nuestros rostros demacrados. «Nos drogaron», logré decir señalando la casa. «Ahí están los profes». El policía miró hacia la vivienda, luego a nosotras, y algo en su expresión se endureció. «¿Tienen pruebas?». Catalina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, una mano me agarró del hombro. «Aquí están». Era la voz de mi madre, seguida por un grupo de vecinos armados con palos y linternas. El policía retrocedió, confundido. Mi madre me abrazó tan fuerte que sentí que mis costillas crujían. «Llegó tu mensaje», susurró. «Vinimos lo más rápido posible». Su voz se quebró al ver el estado de mi uniforme, los moretones en mis brazos. Detrás de ella, el padre de Catalina maldecía en voz baja, blandiendo un machete oxidado hacia la casa vacía. «Se escaparon», dije, pero las palabras sonaron huecas. El policía tomó nota en una libreta diminuta, evitando mirarnos a los ojos. «Tendrán que declarar mañana». «Con pruebas médicas», dijo, como si recitara un manual. «Pruebas». La palabra resonó en mi cabeza mientras una vecina nos envolvía en mantas. Sabía lo que significaba: exámenes, preguntas, toqueteos disfrazados de protocolo. «No», murmuró Catalina, leyendo mi mente. «No quiero que me toquen». Pero ya era tarde. La camioneta de mi tío nos llevó al hospital más cercano, un edificio descascarado con luces fluorescentes que parpadeaban como ojos cansados. En la sala de emergencias, una enfermera nos miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Tercer caso esta semana», murmuró, preparando el kit de violación. Nos separaron. A mí me tocó una habitación con cortinas azules desgastadas. El médico tenía manos frías y mirada ausente. «Relájese», dijo mientras yo me encogía en la camilla, sintiendo cada instrumento metálico como una prolongación de lo que había vivido horas antes. Cuando volví a ver a Catalina, estaba sentada en una silla de plástico, abrazándose las rodillas. Le habían dado una pastilla para calmar los nervios. «¿Y ahora?», preguntó, mirando el reloj de pared. Las manecillas avanzaban, pero el tiempo seguía roto. Supimos la respuesta al día siguiente. La noticia ya circulaba por el pueblo: profesores implicados en presunto abuso a menores. Pero los comentarios en la plaza eran otros. ¿Y por qué irían solas con ellos? Algo habrán hecho para provocar. Seguro fue consensuado y ahora se arrepienten. El colegio emitió un comunicado escueto: se colaborará con las autoridades. Ninguna mención de nuestros nombres. Ningún apoyo.
Solo el murmullo de las lenguas afiladas que empezaban a tejer su propia versión. Esa noche, mientras mi familia discutía en la cocina sobre abogados y demandas, me encerré en el baño y rasgué las sábanas con mis uñas. No lloré. Ya no podía. En el espejo, mis ojos reflejaban algo nuevo, una rabia silenciosa, profunda, que empezaba a quemar desde adentro. Llamé a Catalina. No podemos dejar que esto quede así, dije, mientras ella respiraba entrecortado al otro lado de la línea. ¿Y qué hacemos? Nadie nos cree. Nos creerán cuando vean las cicatrices. Colgué y abrí mi cuaderno de química. En la última página, escribí los nombres con tinta roja. Manuel J., Rafael G., Ricardo A., Luciano P., Diego H. Debajo, una frase que se me clavó en la piel esa noche. El silencio también tiene costuras. Y yo voy a rasgarlas todas. El silencio no era ausencia de ruido, sino un lenguaje propio. Lo aprendí en las semanas siguientes, mientras el pueblo se cubría con un manto de medias palabras y miradas esquivas. En el colegio, los pasillos que antes resonaban con risas adolescentes ahora se partían en dos cuando Catalina y yo caminábamos. Las compañeras que alguna vez compartieron sus apuntes con nosotras desviaban la vista. Los profesores suplentes, nuevos rostros con sonrisas tensas, evitaban llamarnos por nuestros nombres. La directora nos citó un viernes al finalizar las clases. Su oficina olía a jabón de pino y mentiras frescas. Entiendan que es por su propio bien, dijo, acomodando unos folletos sobre prevención de riesgos frente a nosotras. Hemos decidido que terminen el año escolar desde casa. Tutores privados, por supuesto. Catalina apretó mi mano bajo la mesa. Su pulso latía rápido, como el aleteo de un pájaro enjaulado. ¿Y ellos? Pregunté, señalando la ventana que daba al patio donde los profesores acusados solían fumar a escondidas. La directora se ajustó los lentes. El proceso legal sigue su curso. Mientras tanto, la institución debe proteger su integridad. Su integridad, pensé. No la nuestra. Las clases por Zoom eran un teatro absurdo. El tutor de biología, un hombre con voz de dibujo animado, insistía en explicar el sistema reproductivo humano mientras yo mordía una almohada para no gritar. Catalina dejaba su cámara apagada. A veces escuchaba su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo algo más que palabras. Una tarde, mientras repasábamos fotosíntesis, recibí un mensaje anónimo en Instagram. Deberían mudarse. Aquí nadie quiere zorras mentirosas. La foto adjunta mostraba nuestro mural del Día de la Mujer, vandalizado con pintura roja que simulaba sangre. Al día siguiente, apareció un perro muerto frente a la casa de Catalina. Le habían atado un cartel al cuello, las perras siguen ladrando. Mamá intentó llenar el vacío con té de manzanilla y frases hechas. El tiempo cura todo, mi amor. Pero las noches eran agujeros negros. Soñaba con la casa de los profesores, el ventilador que giraba sin cesar, las risas de ellos mezclándose con el reggaetón, el olor a whisky y miedo. A veces despertaba con la almohada empapada, otras con uñas marcadas en las palmas de las manos. Catalina dejó de comer. La encontré una mañana en el Parque Central, sentada en el borde de la fuente con los pies descalzos en el agua. Escúchalo, me dijo señalando la estatua de Simón Bolívar. Hasta el bronce sabe guardar secretos. Su brazo mostraba nuevos cortes, líneas finas junto a las venas. Le quité la navaja de afeitar que escondía en la manga y la tiré a la fuente. ¿Crees que esto ayuda?, le pregunté, mostrándole las cicatrices en mi propio muslo. Duele menos que el resto, susurró. La fiscalía citó a declarar en noviembre. La sala de audiencias era fría, con paredes color hueso que absorbían las voces. Los abogados de ellos usaban trajes que costaban más que el sueldo anual de mi padre. ¿Estás segura de que no hubo consentimiento?, preguntó el defensor de Jiménez, el profesor de biología, mientras sostenía mi diario personal como si fuera basura. Aquí escribe que le gustaba su forma de explicar la mitosis. Era una niña de 17 años, interrumpió el fiscal, pero la mirada del juez ya se había nublado. Cuando mostraron las fotos de nuestras heridas, Catalina vomitó en un basurero. Nadie se levantó a ayudarla. Esa noche, mientras el pueblo celebraba las fiestas de independencia con cohetes y música, nos colamos al colegio. Las aulas vacías resonaban con ecos de lo que fuimos. En el laboratorio de química, encontré el frasco de benzodiazepinas que usaron para drogarnos. Todavía tenía las huellas dactilares de Rafael G. en la etiqueta. ¿Y si lo quemamos todo?, preguntó Catalina, encendiendo un mechero. En vez de responder,
saqué mi teléfono y comencé a grabar. Esto no es evidencia para un juez, dije. Es para ellos. Subí el video a TikTok a las 3 de la mañana, etiqueté al colegio, a la alcaldía, a cada medio que nos había llamado caso aislado. Para el amanecer, el video tenía 50.000 reproducciones. Los comentarios eran un campo de batalla. Valientes. Fake news para fama. Denuncien aunque el mundo se les venga encima. A la semana siguiente, apareció una pancarta colgando del puente principal, Catalina y Victoria, las sobrevivientes. No firmada. Junto a ella, cientos de mariposas de papel morado, el color de la resistencia feminista en Colombia, atadas con hilos rojos. Catalina rompió a llorar cuando las vimos. No estamos solas, murmuró. Pero el silencio seguía ahí, agazapado. En los mensajes de odio que llegaban cada madrugada, en los vecinos que bajaban la vista al vernos pasar, en la fiscal que sugirió un acuerdo reparatorio para evitar el juicio. La noche antes de la audiencia final, me senté en el techo de mi casa con una linterna y el cuaderno de química. Debajo de la lista de nombres, escribí las nuevas pruebas. Frascos de laboratorio, huellas en el sistema. Registros del GPS del sedán gris, ruta al basurero municipal, no al centro de salud. Testigo, el policía que llegó primero sabe más de lo que dice. Catalina subió con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Y si perdemos?, preguntó, mirando las estrellas que el alumbrado público no lograba opacar. Entonces solo seremos el inicio de una denuncia que ganarán si hay otras víctimas, respondí, señalando las mariposas de papel que alguien había dejado en nuestro buzón. Pero esta batalla es nuestra. El silencio, comprendí entonces, también se quiebra. Como un vidrio, como un hueso, como el falso respeto de quienes prefieren el orden a la justicia. Y cuando se rompe, el estruendo sacude hasta los cimientos de las estatuas que nunca nos protegieron. La lluvia caía sobre el pueblo como un lamento antiguo. Victoria observaba las gotas resbalar por la ventana de su habitación, dibujando caminos efímeros en el cristal. En su mano, sostenía una carta anónima que había encontrado en su casillero del colegio. Dejen de hablar o les pasará algo peor. Las palabras, escritas en letras recortadas de periódico, olían a miedo rancio. Pero ya no era el miedo de antes. Ahora ardía como yesca seca. Catalina llegó sin avisar, empapada, con los ojos brillantes de una rabia nueva. ¿Viste esto?, mostró su celular. En pantalla, un video casero mostraba a 2 de los profesores implicados tomando cerveza en una cantina del centro, riéndose como si el mundo no se les hubiera venido encima. Lo subió una chica que trabaja ahí. Ya tiene miles de compartidos. Victoria apretó la carta contra el pecho. El contraste era grotesco, ellos, libres, ellas, amenazadas por decir la verdad. Pero algo en el aire olía a cambio. Como el ozono antes de una tormenta. Decidieron actuar. Con ayuda de una colectiva feminista que las contactó tras la entrevista televisiva, organizaron una marcha del silencio. No llevarían pancartas ni gritarían consignas. Caminarían con la boca sellada por cintas negras, cargando espejos que reflejaran los rostros de quienes las observaran. Que vean lo que están permitiendo, había dicho la líder de la colectiva. La noche antes, Victoria y Catalina pintaron mantas en el garaje del colegio. Usaron pintura roja, del tono exacto de la gaseosa envenenada que les dieron aquel día. ¿Qué ponemos?, preguntó Catalina, con un pincel tembloroso. La verdad, respondí, y escribió en letras gruesas, nos faltaron 3 minutos para morir. A ustedes les sobra el silencio. En otra manta, plasmaron 9 más refiriéndose a las 9 chicas que, hasta el momento, les habían confesado haber sufrido abusos en el mismo colegio. La última línea decía, y las que vienen. A las 6:30 de la mañana, la plaza central del pueblo parecía teñida de un gris perverso. Pero para las 7, más de 100 personas se habían reunido. Mujeres con pañuelos verdes, madres con fotos de hijas que ya no estaban, estudiantes de otros colegios. Hombres callados que cargaban las mantas como penitencia. Sentí el peso de los espejos colgando en mi cuello, cada uno llevaba grabada una fecha de denuncias archivadas. Caminaron hacia el colegio en fila, escoltadas por 3 abogadas de la colectiva. Los espejos capturaron el amanecer naranja, los balcones abiertos, las caras curiosas tras las cortinas. Al llegar al portón principal, Catalina se detuvo. Allí, sobre las letras doradas del nombre de la institución, alguien había colgado un vestido blanco manchado de pintura roja. Parecía un espectro. Es de Miriam, susurré reconociendo el diseño.
La chica que se cambió de ciudad. El gesto clandestino las hizo llorar. Pero no rompieron el silencio. La directora interina las esperaba en la entrada, junto a un grupo de docentes pálidos. Esto es vandalismo, dijo señalando las mantas, pero su voz sonó débil, derrotada. Catalina se quitó la cinta de la boca. Su labio inferior sangraba levemente. Vandalismo fue lo que nos hicieron a nosotras. Esto, señaló la multitud, es memoria. Colgué mi espejo en la reja. La fecha grabada, 27 de junio, brilló bajo el sol, el día que nos drogaron. Una a una, las demás siguieron su ejemplo. Pronto, el portón quedó cubierto por cientos de fechas, reflejos y nombres escritos con marcador permanente. Alguien comenzó a tocar un tambor. Un ritmo lento, ancestral. El momento se quebró cuando llegaron los padres de uno de los profesores. «Mentirosas», gritó la madre, lanzando un huevo podrido que impactó en el hombro de Catalina. «Mi hijo es un santo». El caos estalló. Empujones. Gritos. Cámaras de televisión enfocando la violencia en vez del dolor. Pero entonces, una anciana del pueblo, abuela de una sobreviviente que nunca habló, se plantó frente a la mujer con el huevo en la mano. «Usted también fue niña», le dijo en voz baja, áspera. ¿En qué momento decidió ponerse del lado de los monstruos? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Esa tarde, sentadas en el andén de una calle secundaria, Victoria y Catalina vieron circular el video de la marcha. Los comentarios se dividían entre apoyo feroz y ataques coordinados. Pero un mensaje las paralizó: soy la hija de Manuel J. Lo vi hacer lo mismo con mi amiga. Estoy lista para declarar. Catalina no terminó la pregunta. Sí, guardé la captura de pantalla como si fuera dinamita. Es la prueba que necesitamos. Esa noche, mientras el pueblo debatía entre la condena y la compasión, subí a la azotea de mi casa. Desde allí, veía las luces del colegio, ahora custodiado por la policía. Saqué el cuaderno de química donde llevaba meses escribiendo verdades en clave. En la última página, dibujé un espejo roto. Debajo, anoté: el silencio no se rompe de un golpe. Se agrieta. Y por cada grieta, entra la luz. Catalina llegó con 2 tazas de café caliente y una noticia. La fiscal llamó. Con el testimonio de la hija de Manuel y los videos nuevos, hay orden de captura para los 5. No celebramos. Nos sentamos hombro con hombro, mirando cómo la luna se reflejaba en los espejos que aún colgaban del colegio. Cientos de destellos titilando en la oscuridad, como ojos que por fin se atrevían a abrirse. Al día siguiente, el titular del periódico local no habló de ellas. Decía: escándalo en el colegio, vinculan a docentes con red de trata. Arrugué la hoja con fuerza. No era el final. Ni siquiera el principio. Pero era algo, la primera grieta en el muro de impunidad. Y ahora sabíamos que, juntas, podíamos derribarlo. La justicia no era un veredicto, sino una trinchera. Lo aprendimos en los meses siguientes, cuando las órdenes de captura se convirtieron en fugas accidentales de información y los testigos empezaron a desaparecer como velas apagadas por el viento. El pueblo se había convertido en un tablero de ajedrez donde nos movían como peones, pero nosotras estábamos aprendiendo las reglas del juego. La primera amenaza real llegó en forma de paquete. Lo dejaron frente a la casa de Catalina, una caja de zapatos con 3 rosas negras y una bala sin estrenar. Adentro, una nota escrita con lápiz labial: dejen de jugar a las heroínas. En vez de llamar a la policía, llamamos a las mujeres de la colectiva. Llegaron con cámaras, linternas UV y una bolsa de pruebas forenses. No van a lograr que nos escondamos, dijo Valeria, la abogada, mientras sellaba la bala en una bolsa plástica. Pero necesitan custodia. Nos negamos. En vez de eso, pintamos las rosas de morado y las colgamos en la entrada como trofeo. El juicio comenzó en marzo, bajo una llovizna ácida que corroía las estatuas del Palacio de Justicia. Los acusados entraron con trajes impecables, sonriendo a las cámaras como si fueran estrellas de telenovela. Detrás del vidrio antibalas, reconocí a la hija de Manuel en la primera fila. Se llamaba Lucía. Tenía 15 años. ¿Están listas para esto?, preguntó el fiscal minutos antes de la declaración. Catalina ajustó el pañuelo morado atado a su muñeca. Hace rato que estamos listas. Pero nada las preparó para verse frente a frente con el profesor de biología. Él llevaba el mismo perfume de aquel día en la casa.
Cuando su abogado preguntó si realmente nos habíamos sentido amenazadas, me levanté de golpe. ¿Amenazadas? Nos violaron con químicos y silencio. Eso no es una amenaza, es un crimen. El juez dio un martillazo. La prensa murmuró. En las redes, el clip se volvió viral antes de que terminara la sesión. Las noches se llenaron de vigilias. En la plaza central, mujeres tejían bufandas moradas alrededor de los árboles. Una madrugada, mientras transcribía los mensajes de nuevas sobrevivientes, recibí un correo. Reunión en la biblioteca vieja. Tengo pruebas. Al llegar, encontramos a Lucía temblando bajo una lámpara de escritorio. Tengo esto, dijo, extendiendo una memoria USB con videos de fiestas donde los profesores drogaban a alumnas. Papá los guardaba como trofeos. Los videos eran peor de lo imaginado. En uno de ellos, reconocieron a una chica que se había suicidado el año anterior. Catalina vomitó en un baño cercano. Abracé a Lucía mientras la niña repetía. Perdón, yo sabía y no dije nada. Cada mañana, alguien nueva se unía al movimiento. El precio era alto. Me despertaron los gritos una noche. Mi hermano menor había sido golpeado frente al colegio. Le dejaron una nota en la mochila, el próximo es él. Tenemos que parar, rogó mi madre, vendándole las costillas. No podemos seguir pagando por tu terquedad. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Pero al día siguiente, mientras caminábamos hacia el tribunal, cientos de estudiantes de otros colegios marcharon detrás de nosotras. El día del veredicto, el pueblo contuvo la respiración. La sala estaba repleta de periodistas internacionales. Cuando el juez leyó culpables para 3 de los 5 acusados, el grito colectivo partió el aire como un relámpago. Los otros 2, el de educación física y el desconocido del auto, quedaron libres por falta de pruebas. Catalina me abrazó, pero el triunfo sabía amargo. Afuera, los medios preguntaban. ¿Se sienten victoriosas? Miré a Lucía, ahora acurrucada contra su madre, y a las decenas de rostros anónimos en la multitud que llevaban sus propias heridas ocultas. Esto no es una victoria, dije. Es un respiro. Cansadas al final del día llegamos a casa. ¿Y ahora? Preguntó Catalina, el sonido del teléfono nos interrumpió. Era un número desconocido. Del otro lado, una voz femenina temblorosa. ¿Qué es la línea segura? Tengo que denunciar a mi jefe. Catalina preparó el grabador. Tomé un bolígrafo nuevo. Afuera, la noche estaba llena de estrellas y peligros. Pero adentro, en el pequeño cuarto, comenzaba otra batalla. El eco del veredicto se expandió más allá del pueblo. Llegó a Bogotá, a Medellín en murales callejeros, a Cartagena en talleres clandestinos donde mujeres cosían parches morados en mochilas escolares. Junto a Catalina ya no éramos solo 2 sobrevivientes, éramos el rostro de una sinfonía de voces rotas que empezaban a cantar en clave de justicia. Asistimos a charlas en colegios y universidades, no estamos aquí para inspirarlas, dije ajustando el micrófono. Estamos aquí para recordarles que el dolor colectivo puede convertirse en escudo o en lanza. Durante estos meses, los abogados de los acusados se prepararon para el juicio de apelación. Se convirtió en un circo mediático. Los defensores presentaron testigos falsos, videos editados, hasta un falso informe psiquiátrico que decía que yo sufría fantasías paranoicas. Pero cuando la fiscal presentó la carpeta de quejas históricas, hasta el juez contuvo la respiración. Ellos no sabían que una exsecretaria del colegio, retirada hacía años, nos contactó con una carpeta llena de quejas archivadas. Todas firmadas por estudiantes entre 2005 y 2010 con nombre codificados. Las activistas nos ayudaron a encontrarlas. Muchas de esas chicas ahora eran adultas, madres, profesionales, solo 3 aceptaron unirse a la demanda colectiva. La victoria final llegó silenciosa. Un correo electrónico a las 3 de la mañana, sentencia ratificada. Cadena perpetua para los 3 condenados. Caso reabierto para los otros 2. No hubo celebración épica, solo desperté a mi madre mostrándole el mensaje. Ambas lloramos sobre el celular, mezclando lágrimas con el reflejo de la pantalla. El día que los 2 hombres restantes fueron condenados, llovió ceniza. Un incendio forestal en las montañas cercanas había envuelto el pueblo en un manto gris. En la plaza, donde años atrás colgaron el vestido manchado de Miriam, instalaron un monumento temporal, cientos de zapatos de niña colgando de hilos morados. Cada par representaba una historia. Cada historia, un grito que ya no podía ser ignorado. Catalina se mudó a Bogotá para estudiar Derecho.
Su dormitorio era un altar de fotos de quienes no pudieron gritar en su momento. Daniela sonriendo en un viaje escolar, Miriam con su vestido blanco, Lucía abrazando a su madre tras el veredicto. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela morada y repetía: no estamos solas. Yo, estudié Administración y Artes Plásticas, me encargué de dirigir la primera casa de abrigo para sobrevivientes en mi región, un edificio rosado cerca de la montaña donde enseñaban terapia a través del arte. El camino tuvo bifurcaciones. Lucía, la hija de Manuel, se unió al equipo legal. Su primer caso fue defender a una campesina agredida por un terrateniente. Cuando ganaron, tatuó una mariposa en la muñeca donde antes llevaba la cicatriz de un intento fallido. Mi hermano menor, ahora adolescente, organizó un colectivo masculino contra la violencia machista. Su primera acción fue pintar de morado la pizarra del marcador de fútbol, donde lo golpearon. Una tarde, una niña de 12 años pintaba sobre las paredes lo que no podía decir con palabras. El dibujo mostraba a una mujer gigante protegiendo a 100 mariposas con sus manos. «¿Eres tú?», me dijo. «No, somos todas», le expliqué con una sonrisa. Y así, paso a paso, palabra a palabra, grieta a grieta, seguimos marchando por un mundo seguro.